¿qué es lo que la conferencia a través del ministerio que tú lideras y tal vez otros ministerios conexos están haciendo en este momento en la frontera sur? En general, lo que hacemos es ayuda al necesitado en las cuestiones más urgentes. Eso es lo que nos enfocamos como prioridad, obviamente porque son urgentes, ¿verdad? ¿Qué hacemos en Calexico? Te voy a dar ejemplos para explicarme. En Calexico hay un centro de detención, ¿verdad? Donde procesan a las personas que pasan por esa frontera. Calexico es Estados Unidos, Mexicali es México. Y esa gente llega en el tren que le llama La Bestia, ¿verdad? Entonces ahí tienen la primera oportunidad de presentarse a un punto de entrada de los Estados Unidos, y ahí tienen la oportunidad esa gente que está buscando asilo de pedir ayuda, ¿no? Si tienen suerte, si tienen la posibilidad de hacerlo, ahí mismo pues los refieren al centro de detención, los tienen por un par de días, ¿verdad? Y después los sueltan. Ya al soltarlos tienen una carta donde dice dónde tienen que ir a su corte. Entonces lo que nosotros hacemos es cuando los dejan en el parque, porque no los dejan en algún lugar, sino simplemente donde pueden dejarlos, ¿verdad? O sea, los sacan del centro y los dejan en el parque, o algunas veces simplemente le abren la puerta del centro y le dicen, ¿verdad? Estás libre, ¿no? Pero curiosamente el centro, ese lugar físicamente, está como a 3 millas de la ciudad. O sea, caminando está lejos, ¿no? Entonces, lo que hace la Iglesia Metodista de Calexico es va por las personas, las lleva a la estación de autobús, les compra el boleto, les da una orientación general de lo que son sus derechos, y obviamente les provee alimentos, ¿verdad? Un sándwich, un café, una cuestión para poder, en el viaje que van a ir hacia su lugar donde van a tener su corte, puedan tener, ¿no? Siempre se oye la frontera de Tijuana, San Diego, que es la más grande, ¿verdad? De todas las fronteras, ¿verdad? Pero en realidad hay también movimientos en las fronteras pequeñas como es Calexico, y algunas veces hasta más movimiento, ¿no? Entonces nosotros conectamos la necesidad con el recurso. Eso es lo que estamos haciendo aquí en Calpac. Ha hablado de Tijuana y esta es obviamente una de las fronteras de mayor tránsito y mayor actividad. Se dice que a nivel mundial incluso, ¿no? En términos de tráfico, de mercancías, de personas, etcétera. ¿Cómo está la situación actualmente en ese lado de la frontera? Pues está muy interesante respecto a los casos de MPP. Se ha escuchado mucho en las noticias, ¿verdad? A nivel nacional e internacional, que hay gente varada, acampando de uno de los puntos de entrada, ¿verdad? Que se llama el Chaparral, o le llaman el Chaparral. En inglés le llaman West Path, ¿verdad? Pero es la misma cosa, ¿no? Nomás que de México se llama el Chaparral. Y sí, efectivamente hay gente ahí acampando, y ahí estamos nosotros colaborando con la Iglesia Metodista de México, dando ayuda humanitaria, comida, esas bolsitas que tienen pasta de dientes, cepillo, jabón y demás. Y la Iglesia Metodista de México tiene un proyecto de regaderas, ¿verdad? Tiene un local cerca de ahí, a 500, 600 metros de ahí, entonces la gente puede ir y ahí tomar una ducha, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente las autoridades de México están un poquito cerradas en poder abrir esos tipos de locales para la ayuda por la cuestión del COVID, ¿verdad? Pero el obispo de México ha estado muy, muy diligente y ha conseguido la oportunidad de abrir a ciertas horas el lugar para que la gente se duche, y les dan alimentos en cajitas, ¿verdad? Lo llevan ahí donde está el campamento. Entonces, eso es ahorita lo más urgente, ¿no? Detrás de eso hay otras organizaciones con las que trabajamos, una organización que se llama Al Otro Lado, que es un grupo de abogados, básicamente, muy, muy bien organizados, en donde cada uno de ellos está donando su tiempo, su esfuerzo también para Legals, para orientar a la gente, darles un
como dicen en inglés, overview, ¿verdad? Una revisada general a su caso. Les hacen una mock interview, les ayudan a prepararse para la entrevista, ¿verdad? Y que pues la gente no divague. Tú sabes que los agentes de inmigración pues están buscando la manera de regresar a la gente, ¿no? Pero hay casos que son muy obvios, muy claros y la persona, el individuo, no tiene manera de expresarse de una manera articulada, ordenada. Entonces, non-profit organization que se llama Al Otro Lado se dedica a preparar a los migrantes, ¿verdad? Para que expresen su caso de una manera ordenada, una manera que pueda entenderse, ¿verdad? Porque muchos de ellos traen fotografías, ¿verdad? De por qué están ahí, fotografías como que, pues es que mataron a mi hermano enfrente de mi casa, ¿no? Entonces, pues traen ahí la prueba, ¿no? ¿Verdad? Y su historia. Y tú los puedes escuchar, los puedes oír, ¿verdad? Me ha tocado hacerlo. Y pues, ¿verdad? Nomás que por la misma cuestión de no estar preparado, divagan mucho en su historia, ¿no? Y la idea de este grupo es ayudarles a enfocarse y a llevarlos ordenadamente para que la gente que los está recibiendo, le está haciendo la entrevista, pueda tener, le llaman entrevista de credibilidad. Si la gente está ok, creyendo lo que la gente dice, el individuo está expresando, pues ya le da la orden para entrar y crear el proceso de asilo. Entonces estamos trabajando en Tijuana y ya aquí en los Estados Unidos lo referimos, cuando ya sale de ese proceso, lo referimos a organizaciones con las que estamos trabajando como Jewish Family Services, como Roman Catholic Charities y otros como ellos, ¿no? Que están ahí cerca de San Diego de la frontera. Ellos sí tienen albergue, nosotros no tenemos albergue. Tenemos un network que se llama Safe Harbors, ese network con los que trabajamos. Y el pastor que nos ayuda mucho ahí se llama Bill Jenkins, de este lado, ¿verdad? Y tiene algunos otros pastores que también son hispanos que nos ayudan, ¿no? Realmente Luis García, una persona bien instrumental ahí en Nestor UMC. Y bueno, ya me emocioné, ¿verdad? Y te estoy dando mucha información, pero déjame terminar con Luis, porque Luis es mexicano, americano, ¿verdad? Nacido en México, vino para acá y su iglesia está a 4 millas de la frontera. Está bien cerquita la frontera. Porque es muy pequeña, él lo que ha ayudado es con voluntarios y tiene un lote muy grande, pero la iglesia físicamente es muy chiquita, ¿verdad? Todo lo que ha ayudado es, en su iglesia tenemos un lugar que nos permitió poner un gran almacén de esos metálicos, ¿verdad? De esos bins que le llaman, gigantescos, que tienen 2 puertas así grandes. Y lo hemos estado llenando, entonces colectamos donaciones aquí en Los Ángeles, en San Diego y en otras partes que también nos han llegado, ¿verdad? De Encore también nos ha llegado mucha ayuda. Pues ahí lo ponemos, ¿verdad? Para que pues podamos tener nosotros acceso y no estar dependiendo de que esté abierta o cerrada la iglesia, etcétera. Entonces tuvimos esa decisión, su junta de administradores nos dio esa oportunidad y constantemente estamos llevando ahí ayuda, ¿verdad? Y de ahí pues la distribuimos, ¿no? Que pañales, que de esas bolsitas que te menciono, ¿verdad? Bolsitas de ayuda que llaman High Kids, etcétera, ¿no? Y entonces es un trabajo de colaboración. Una iglesia hace una cosa, otra iglesia, Christ Ministry Center se dedica más que nada a tener la conexión. En Christ Ministry Center sí les dan de comer, ¿verdad? Pero de ahí los llevan a los lugares de los albergues. Entonces, un trabajo de colaboración muy interesante. Haciendo un paréntesis con eso que estás diciendo, las personas que tal vez van a ver y van a escuchar esta entrevista, ¿de qué manera pudieran colaborar? ¿Qué es lo que están colectando y cómo pudieran hacerlo llegar? Wow, esa es una excelente pregunta. Mira, tenemos dos maneras: en especie, donaciones en especie o donaciones económicas, ¿verdad? Tenemos una cuenta específica que se llama Border Concerns aquí en Calpac y se puede donar con tarjeta de crédito, PayPal, todas esas cuestiones, ¿verdad? Y eso va directamente a una cuenta que usamos para comprar insumos, ¿verdad? Comprar ayudas, ¿verdad? Y así
hacerlas llegar a la cuestión más necesitada, ¿no? Y cuando hablamos de Border Concern, estamos hablando de básicamente los ministerios y las necesidades que vemos aquí en los Estados Unidos, pero también en México, ¿no? Y normalmente el criterio para aplicar esos fondos es donde hay más necesidad, ¿verdad? Entonces, algunas veces es más necesario aquí, algunas veces más necesario en México. Entonces, hay algunos hermanos que son parte de mi equipo de Immigration Task Force me ayudan a decidir, ¿no? Entonces, esa es la manera económica, es la más sencilla, ¿verdad? Pero también hay maneras en especie. Para eso, yo quisiera que también se refirieran a mí, porque tenemos diferentes necesidades, ¿no? Desde cosas tan simples y tan necesarias como una ropita, ¿verdad? Ahorita tenemos, gracias a Dios, mucha, pero mucha ropa. Nos han donado de Target y de otras tiendas también, ¿verdad? Sus saldos. Entonces tenemos mucho de eso ahorita. Ropa no necesitamos, pero algunas veces artículos femeninos, por ejemplo, pañales, algunas otras cosas que de repente pues no se nos ocurren, pero es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Cada semana yo tengo una reunión con mi Immigration Task Force y ahí es donde determinamos las necesidades, ¿no? Entonces, si se dirigen a mí, a mi oficina, mi asistente o yo mismo les podemos dar la necesidad en los próximos 15 días, ¿verdad? 3 semanas, ¿verdad? Que se están esperando, ¿no? Estamos esperando, estamos esperando y nos estamos preparando para estos meses que ya cambió el clima, que es donde hay más migración. Y quiero también aclarar algo, Gustavo. Esta situación de la migración no es nueva, ¿verdad? Es algo que está de años, ¿verdad? De muchos años, ¿no? Ahora se ha hecho muy famosa, y sobre todo el año pasado con la invasión que decía muchas de los medios que apoyaban la administración anterior, ¿no? Que había una invasión en la frontera y realmente no es así. Es algo que está sucediendo todos los años. Que le estemos poniendo atención ahora es diferente, ¿no? También hablan de una crisis, ¿verdad? Sí, efectivamente hay una crisis en el sistema de migración en los Estados Unidos, porque la administración pasada, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos, abogados, estos hermanos y hermanas que nos ayudan con ese proceso, está desorganizado totalmente, lo desmembraron, pues, haz de cuenta que lo agarraron y empezaron a hacer pedacitos de todos los procesos. Entonces, para reorganizar todo eso, pues necesitan aprobación del Congreso, o sea, situaciones, ¿no? Entonces, para toda la gente que nos está viendo, quiero hacerles un llamado. Obviamente, pues, oración, ¿verdad? Esa es la ayuda que viene de arriba. Y la segunda, ayuda económica y o en especie. Si es en especie, refiéranse a mí. Hacía referencia a la situación de la desarticulización, vamos a decirlo así, o el desmembramiento del sistema migratorio, que además ya de por sí, antes de suceder eso, ya tenía muchos problemas para procesar, ¿no? También los periodos de tiempo de las transiciones y de las operaciones que la gente tenía que efectuar para sus procesos migratorios siempre se habían dilatado, etcétera, etcétera, y se agravó en los últimos tiempos. ¿Es eso lo que estamos viendo en los medios de comunicación, que ha creado una gran concentración de personas en diferentes puntos de la frontera, o es más personas o personas llegando masivamente? Y te hago la pregunta, aunque pues uno sabe un poco cuando hace seguimiento a esto y hace seguimiento a los diferentes grupos en la frontera, más o menos qué es lo que está pasando, pero obviamente la información de los medios da esa imagen, pareciera que fuera una avalancha, y especialmente, y te quería hacer un poco de énfasis en este aspecto, en la presencia de niños, de menores. ¿Están llegando más menores o eran los menores que estaban allí ya casi prácticamente 2 años esperando poder pasar a la frontera a tramitar sus casos? Estos niños que están saliendo ahorita a la luz son niños que ya estaban en la frontera. Solamente por la situación muy propia de que la ley está toda desquebrajada, toda desmembrada. Los padres toman el derecho y el asunto en sus manos de decir, bueno, vamos a pasar todos, pero ¿qué es lo que hacen? Procesan los casos
y a los papás los regresan y a los niños los dejan, ¿verdad? Entonces, por eso se ha creado una avalancha o un grupo más grande de niños, porque la ley actual dice que así se haga, ¿verdad? Así se haga. Es una de las cuestiones terribles que hizo la administración anterior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los niños, para ya no estar sufriendo penurias, ¿verdad? Digo, me pongo en lugar de los padres, ¿no? Y hablando con uno de ellos me decía, pastor, es que aquí estamos en un campamento, aquí estamos todos juntos, pero pues mi hijo no está yendo a la escuela, mi hijo no está, ¿verdad? Está comiendo, pero tal vez en el otro lado sería mejor. Entonces ven esa esperanza en un mejor futuro, al menos para los niños, que con el dolor de todo su corazón, pues dicen, pues yo me regreso y mi niño que se vaya, ¿no? Entonces, estamos viendo esa situación por la ley actual. No está llegando así las grandes cantidades de personas porque, como hemos visto en los medios y nos han confirmado nuestros aliados de la Iglesia Metodista de México en el sur de la frontera de México, hay una gran vigilancia actualmente en la frontera sur, en Tapachula se llama el lugar, ¿no? De hecho, está el ejército. En algún momento se habló y fue cierto, ¿verdad? Que interesante, ¿eh? Ya estoy ventilando aquí muchas cosas, pero bueno, el caso es de que Este se es el habló, espacio, este es el espacio de hacerlo. se habló y fue cierto que agentes de inmigración americana aquí en los Estados Unidos fueron a entrenar a agentes de inmigración mexicana para, desde la frontera sur, echarlos para atrás a la gente, ¿verdad? Si hay caravanas y se esperan más caravanas, porque es el tiempo de las caravanas, le llaman así a los grupos de personas, ¿no? Caravanas de, no sé, 10 personas, 15 personas, hablando de los niños. Estamos en coordinación aquí en Estados Unidos y esa es una de las cosas que yo aplaudo. Digo, trato de ver la cosa sin ojos políticos, pero yo aplaudo, si pudiera aplaudir en este momento a la administración actual, porque no está enfrentando la situación solo o sola, sino nos ha llamado a las organizaciones de no lucrativas, a la iglesia, nos está llamando a participar en la ayuda del procesamiento de estas personitas, ¿no? Te pongo dos ejemplos. San Diego. En San Diego se abrió un lugar grande, ¿verdad? Para recibir a todos estos niños. Antes de empezar a recibir a todos los niños, a nuestros aliados en San Diego, abogados, servicios sociales, a nosotros, ¿verdad? Iglesias, se nos convocó a tener una reunión con FIMA o FEMA, ¿verdad? Que sería en español, para poder ayudarles en ciertas áreas. Ellos iban a poner logística, los recursos económicos, la comida, pero necesitaban voluntarios. Necesitaban esa cara amable, ese hombre o mujer bilingüe, o jovencito, quisiera estar voluntario recibiendo a esos niños. Entonces es otra manera de recibir, ¿verdad? Entonces sí, los ponen en un lugar, sí, tienen que estar separados, pero ya no en esos lugares tan horrorosos, ¿no? En México, en Caléxico y Mexicali. Tenemos la ayuda, por ejemplo, de la Iglesia Metodista de México, en donde el pastor ahí tiene unos teléfonos y una tablet donde están al público, accesadas al público. En su iglesia tiene Wi-Fi, donde invita a los migrantes a conectarse y a poderse, tú sabes, ¿no? Conectar con el niño o la niña que está, pues ya en San Diego, ¿no? Porque Caléxico está a 100 millas de San Diego, ¿verdad? Entonces, a los niños no los ponen en el centro de detención, sino los llevan a este lugar especialmente adecuado para los niños. Joel, tú como pastor, pues te ha tocado, como acabas de describir, estar en contacto con la gente, estar en contacto incluso con niños, tal vez con padres. ¿Qué le puedes compartir a las personas que están viendo esta entrevista sobre esa experiencia? ¿Qué historias has recogido? ¿Qué tal vez elementos son importantes para compartirlos con el resto de la iglesia que tal vez puede estar escuchando esta entrevista y puede estar también pendiente de ver cómo puede apoyar de alguna manera el drama
o mejor dicho, las personas que están en medio de estos dramas tan difíciles, tan duros que hay y se están viviendo constantemente en la frontera? Wow, excelentes preguntas, Gustavo. Realmente, y perdóname si me pongo un poquito emocional en tratar de darte una respuesta un poquito lógica y articulada, porque se maneja mucho el sentimiento, mucho la espiritualidad aquí. Y pues, Gustavo, yo tengo 3 niños, ¿verdad? Cuando me siento a platicar con los padres, yo me pongo en su lugar. Y es difícil darle una palabra de consuelo a un papá que tiene que tomar una decisión muy fuerte de dejar a su hijo o su hija. O sea, lo único que hago es estar con él. Algunas veces darle un abrazo, aunque con máscara y todo, pero, ¿verdad? Para decirle, todas las cosas van a estar bien. Está en manos de Dios. Y por otro lado, pues, animar a nuestros hermanos y hermanas que en sus comunidades, porque los va a ver, ¿verdad? Van a llegar esos niños, van a llegar esas familias que busquen la ayuda actualmente. Y en esta semana te comparto, tenemos una familia que ya pasó todo el proceso, gracias a Dios ya se reunieron, ya los tenemos aquí en Los Ángeles. Y bueno, necesitan hermanos y hermanas, ¿verdad? Que les tiendan la mano, porque pues ahí donde llegaron, gracias a Dios, es una comunidad hispana, pero son nuevos en el barrio, tú sabes, no conocen cómo se manejan las cosas aquí. Entonces, ofrecerse a todas esas, de voluntarios, a todas esas organizaciones, y puede ser de iglesia metodista o no metodista, ¿verdad? Que trabajan con estos migrantes, ¿verdad? Para enseñarles cómo vivir aquí en los Estados Unidos, cómo conducirse, tú sabes, ¿no? Hacerse a la usanza de aquí sin perder sus raíces de allá. Ahora el siguiente paso es darle la bienvenida con otras cosas, ¿verdad? Conectándolas con el sistema, explicándoles cómo es la cosa aquí con los niños en la escuela, cómo es la cuestión de los trabajos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera invitarlos, ¿no? Perdóname. ¿Verdad? Para poder hacer que la gente se sienta dignificada, ¿no? Dignificada. Y fíjate, es una cosa, hablando de trabajo, es una cosa que en México están haciendo. Me llamó mucho la atención que el obispo de México tiene un programa que se llama Asistencia Integral al Migrante, en donde los migrantes que quisieron participar en esto, pues algunos están decidiendo quedar en México, ¿verdad? Porque la misma iglesia hizo la labor de proveerles un psicólogo, proveerles un trabajador social, todos voluntarios. Y como ahí en la zona de Tijuana hay muchas maquilas, estos lugares donde hacen el armado de piezas como una televisión o como una computadora, y siempre necesitan mano de obra, ¿verdad? Mano de obra. Entonces, la iglesia conectó con el gobierno de México, el gobierno de México les da un permiso, ¿verdad? Para poder trabajar, y tienen esta situación. Y hay gente que dice, según lo que me cuenta el obispo, ¿no? Pues no, ya, yo creo que ya ir a Estados Unidos no es tan necesario, porque ya tenemos aquí nuestro trabajito, ya podemos pagar una renta, pastor, y pues vamos a estar aquí, ¿verdad? Apoyando. Y esas son las historias que me gusta contar, porque no todo es tristeza, ¿verdad? Claro. Realmente siempre hay esperanza y siempre hay esa oportunidad si todos ponemos un granito de arena para ayudar al más necesitado, ¿no? Se escucha, sobre todo en las redes sociales, se pueden ver muchos comentarios de muchos juicios y opiniones de la gente en cuanto a los padres que permiten que sus hijos crucen solos la frontera o que los envían, ¿no? Mucha gente dice, yo nunca haría eso con mi hijo, eso es una irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Y obviamente viendo la situación a distancia, no podemos juzgar a nadie que pueda opinar algo así, porque el sentimiento hacia un hijo es algo muy profundo, es realmente una de las cosas que marca al ser humano. ¿Qué mensaje pudieras darle tú a las personas que en este momento se encuentran tal vez en esa posición de indignación, ¿no? Con toda esa situación y de juicio hacia los padres? Wow, pues lo que les invitaría a mis hermanos y hermanas,
que hiciéramos, que siguiéramos haciendo, es tratar de pensar un poquito en cuál sería, si fuera yo, ¿verdad? Si fuera la persona que está escuchando, escuchará este mensaje, el padre de ese niño que está solito ahí, ¿verdad? ¿Por qué yo lo mandaría? Detrás de ese niño y de esa decisión tiene mucho que ver, desde mi experiencia y desde lo que yo he escuchado, inseguridad, ¿verdad? Malnutrición, una situación psicológica agravada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que mi hijo pueda por lo menos ver la luz al final del túnel, ¿verdad? Es tal vez un sacrificio último, ¿verdad? Que hace un padre, una decisión de esas, ¿verdad? De decir, bueno, pues si yo no puedo, al menos él o ella, hablando de los niños, pueden ver esto, ¿no? No es la mejor decisión, ¿verdad? ¿Verdad? Desde el punto de vista, si todo estuviera bien, si todo estuviera normal, si todo estuviera ok, ¿verdad? Pero como no está ok, la situación del migrante en la frontera de México es muy vulnerable y pedirles, número uno, a la gente que no juzguemos porque no sabemos los detalles, ¿verdad? Segundo, que si somos personas de fe, realmente que pongamos en oración a todos esos niños, ¿no? Y a esos padres, porque como te dije ahorita, no es nada fácil, no es nada fácil. Y por eso me puse a hacer rato sentimental, porque me acordé de muchas de esas entrevistas donde pues simplemente hago eso. Me pongo a llorar con los papás porque no tienes palabras para decirles nada, Gustavo, pero nada, o sea, te cuentan sus historias. Mire, pastor, yo me vine aquí, me decía una mamá, porque ahí enfrente de mi casa yo vi cómo apuñalaron a mi hermano, una ganga. Y por alguna causa nos encontraron en el campamento donde estábamos y también me empezaron a hostigar. Y a mi niñita. Y me la querían quitar, etcétera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hace la mamá? Pues ¿a dónde dejo a mi hija? ¿Verdad? ¿A dónde la guardo? ¿Verdad? Entonces, porque sí, en los albergues en México tienen vigilancia, están bien cuidados y demás, ¿no? Tanto los de las iglesias como las non-profit, como el gobierno también tiene albergues, pero saliendo de ahí, ¿quién los cuida? ¿Verdad? ¿Quién se hace cargo? Entonces, la mamá dijo, no, pues, ¿verdad? Pero gracias a Dios, esta es la historia que te digo, de lucha y de bendición, que ya estando acá, ya se hizo la separación de la madre e hija, no están solos, nos ayudaron y en una o 2 semanas se volvieron a reunir. O sea, ya están juntas, madre e hija. Y segundo, si tienen el derecho a votar y hablar con sus representantes, empujar que haya una reforma migratoria, empujar que el sistema de migración se arregle, ¿no? Se ponga con un carácter más humano y más como al principio se diseñó desde mi punto de vista, de darle la bienvenida a aquellas personas que querían, como dicen en inglés, pursue happiness and opportunity, ¿verdad? Que querían lograr la oportunidad y la felicidad en una nueva tierra. Eso es lo que... Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar al obispo Felipe Ruiz, que es a quien tú has estado mencionando, ¿no? El líder del área noroeste, en el caso mexicano. Quería preguntarte ahora, ¿cuál es la perspectiva y cómo se vislumbra esa relación con la Iglesia Metodista de México? ¿Qué plan o futuras acciones hay previstas? Mira, tenemos 2 proyectos en el horno, como quien dice, uno en la frontera Calexico-Mexicali. Ahí estamos en conversaciones, tanto la iglesia de Calexico y UMC, como las iglesias de México, ¿verdad? Ahí en Mexicali, de crear algo que sea simplemente un albergue provisional, no de largo estancia, sino para que vayan esas personas, lleguen, descansen tal vez, se tomen un baño, coman bien, y después de ahí tratarlos de referir a las organizaciones que ya están ahí trabajando. En el lado de Tijuana tenemos precisamente el sueño que el obispo habló, de encontrar una propiedad, ¿verdad? Eso va a costar tal vez más, tanto en esfuerzo y en dinero, pero Dios nos ha de proveer una propiedad en el lado mexicano
para poderla convertir en un albergue un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Un poquito más a largo plazo. Una semana tal vez, ¿verdad? Y después de ahí referirlos a otros albergues o conectarlos, como te digo, con este otro proyecto que la Iglesia Metodista de México tiene y trabajo que se llama Asistencia Integral al Migrante, ¿verdad? Con psicólogos, con trabajo, con todo esto, ¿no? Para poderles dar por una semana digamos, un tiempo para que se conecten, ¿verdad? A todas estas cosas y de ahí referirlos a otros lugares, ¿no? Joel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la oportunidad de poder clarificar muchas cosas, de proveernos información sobre lo que la Iglesia Metodista Unida, especialmente la conferencia anual en la que tú pues eres parte, que es California Pacífico, están haciendo en la frontera y en conjunto con otras organizaciones y con nuestros hermanos de la Iglesia Metodista de México. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y pues esperamos que podamos seguir profundizando en este tema de los ministerios en la frontera, de los ministerios migratorios, porque sabemos que el flujo migratorio, esta dinámica y esta situación se va a mantener, como ya ha sido por muchas décadas. No es nada nuevo lo que estamos viendo, como tú hacías referencia. Muchísimas gracias, Joel.